Muchas gracias, Maru, por esa información tan importante por estos días. Y de eso vamos a seguir hablando porque lo mencionábamos previo a la pausa, que íbamos a tener en estudios aquí el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI. Queremos conocer el impacto que ha tenido esta nueva variante, la llegada de Omicron a nuestro país, más allá que uno repasa las cifras y ve que los CTI no tienen los niveles tal vez de mediados del año pasado. Sin embargo, ayer se registraron 27 pacientes que están hospitalizados e internados en cuidados intensivos. Vamos a hablar de este y otros temas, cómo está afectando también, si se podría llegar a una saturación del sistema, con Julio Pontete, el doctor Julio Pontete, que le agradecemos muchísimo, además presidente de SUMI. ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cómo ha sido el impacto por estas últimas semanas, sobre todo luego de las fiestas, ante la confirmación de la llegada de Omicron, que ya era evidente y era inminente que así ocurriera? Sí, el impacto es más bien el tratar de nuevamente actualizarnos a lo que va pasando en el mundo para tratar de estar un paso adelante en cuanto a planificación. Pero creo que a nivel de terapia intensiva, como tú decís, los números lo muestran, el impacto es menor. Se da obviamente en otro nivel de atención, sobre todo en el primer nivel de atención y en el prehospitalario. Y es cierto, las características, lo que pasa es que el nuevo año nos trajo escenarios nuevos y todos los actores, digamos, en este tema hemos cambiado. Ha cambiado el virus, que es diferente, que es más transmisible, que puede reinfectar, que afecta a distintas partes del cuerpo, digamos, cuando adquiere una infección, es más del sector alto y no tanto de los pulmones, y eso genera explicaciones varias. Y también cambiamos los humanos, es decir, acá hay una relación entre virus, un ser humano y otro ser humano, que es el que recibe o da la transmisión viral. Y los humanos también cambiamos, porque ahora se generó una escala de grises que va entre un extremo del que tiene 3 dosis de vacuna al que no está inmunizado, y en el medio algunos pasos intermedios en inmunización. Entonces, bueno, el panorama cambió y eso genera que hay que ir haciendo análisis bastante más detallados, digamos, en cuanto a gestión de riesgo. ¿Pero cabe esperar un aumento en los próximos días de los ingresos a CTI? Bueno, para ver el futuro, yo soy optimista, pero esto no se trata de adivinar, ¿no? Se trata de ir viendo lo que pasa y analizar lo que ha pasado en el hemisferio norte, que siempre en toda la pandemia se nos han adelantado, y uno tiene que ver lo que pasa en otros lados y tomar las lecciones aprendidas. Nosotros tenemos unas cuantas fortalezas. Hemos pasado ya bastante largamente el 40% de inmunizados con tercera dosis. Hemos tenido una sola ola, eso es una reflexión importante. Esta va a ser la segunda ola que tiene el Uruguay, la vamos a tener, por lo menos el número de casos positivos. Otros países han tenido 4, 5, 6 olas. En varios países. Pero la tuvimos con otra preparación, que es la población inmunizada. Exacto. No tuvimos una ola delta y eso fue por la segunda dosis. Ahora, el evitar el impacto sobre la severidad de una ola Omicron va a depender mucho de las terceras dosis. Y ahí tenemos que fijarnos lo que pasa en otros países. Ayer estábamos hablando con intensivistas de Madrid, y ellos están preocupados no tanto por la cantidad de graves que tienen adentro del CTI, que son pocos, a pesar de que el número de positivos quintuplicó la ola previa, sino el ausentismo que tienen. Y tuvieron, por ejemplo, ayer que suspender coordinaciones quirúrgicas porque están en su casa positivos, auxiliares de enfermería, que entonces el ausentismo es que les empieza a faltar Claro, gente. ausentismo del personal de salud. Ausentismo del personal. Claro. Empieza a faltar personas trabajando en servicios esenciales. Claro. Y eso afecta indirectamente a las personas
porque en cuanto a la efectividad de esos servicios. Y más cuando usted está mencionando que lo que sí se va a estresar es la atención primaria, ese primer paso dentro de la salud que no llega a CTI. Exacto. Ahí aumentan varias cosas. El estrés del número de consultas, las demoras que eso genera, las demoras otra vez en el testeo, porque inevitablemente no es lo mismo hacer 500 hisopados que hacer 15.000. La gestión de el tiempo en la resolución de otros problemas y otras patologías no COVID, otra vez. Hay algunas cosas en las que mirar, por eso insistir en la prevención, que es la vacunación, es muy importante. Si uno mira países que están altamente vacunados, Israel, Reino Unido incluso, que tuvo un impacto por Omicron altísimo, sin embargo, la ocupación de CTI es no más de un 20% de lo que fue en su ola previa. Claro. Entonces, ¿puede haber aumento de casos? Sí puede haber, obviamente. Si nosotros tuviéramos un 20% de nuestra ola, andaríamos en cerca de 100 pacientes. Y ahora tenemos menos de 30. Ahora, Ponte, teniendo en cuenta esto que está señalando, que Vero también recién lo mencionaba, esos problemas con el primer nivel de atención, ¿en cuánto incide o puede llegar a incidir, sobre todo cuando uno ve la cantidad de contagios, los cambios en el protocolo que se realizaron? Por ejemplo, que si tenemos las 3 dosis y no tenemos síntomas, más allá de haber tenido contacto con un positivo, seguimos haciendo vida normal, tal vez tomando más precauciones, siempre estar con el tapabocas puesto, lavarnos, capaz que tener menos contacto, no ir a lugares muy concurridos, pero también el tema del aislamiento cuando la Organización Mundial de la Salud está recomendando que siga siendo de 14 días el aislamiento. ¿Esto puede tener un impacto en lo que estamos viendo en los números y lo que pasa en las semanas siguientes? Bueno, la respuesta corta es que creo que no, pero a ver, la OMS tiene la dificultad de que tiene que tener una visión mucho más amplia. Nosotros, obviamente, podemos mirar el Uruguay y nuestra realidad local, y la OMS tiene la obligación de mirar una realidad mundial que es bastante dispar, donde hay mucha inequidad en el acceso a las vacunas, y entonces se generan en otros países poblaciones vulnerables o pasibles de tener formas graves de COVID mucho más riesgosas que nosotros. O sea que Uruguay va por el buen camino. Yo creo que sí. ¿O comparte estas medidas, estas modificaciones que se hicieron? Sí, porque las medidas tienen una base racional. Cuando partimos de la biología, el 3 veces vacunado va a tener mucho menos carga viral, menos posibilidad de transmitir, y además este virus pega rápido y después tiende a decaer, tanto en la carga de una persona como que después de los 5 días la transmisión es prácticamente nula. Entonces hay un margen de seguridad de llevarlo a 7 días y que es lógico. Y hay que recordar igual que seguimos en una noción macro, digamos, seguimos pidiendo un PCR negativo para ingresar al país. Entonces eso amortigua todo lo que sea entrada de virus y de personas que evidentemente puedan estar portando el virus, pero por lo menos eso implica un filtro que no existe en Europa, por ejemplo. Claro. Que no te piden para pasar de un país a otro un PCR negativo. Entonces, bueno, y lo otro es insistir en las medidas no farmacológicas que realmente tienen impacto, de las cuales en 2 años aprendimos cuáles sirven y cuáles no sirven para mucho, aunque sean buenas. Las que sirven son las de especiales cuidados en espacios cerrados, con la ventilación. Hacer todo lo que sea posible en espacios abiertos. El salir, fíjense que hace 1 año y pico todo el mundo estaba discutiendo en encerrarse, en tender a evitar la interacción entre las personas y en quedarse en espacios cerrados. Y en realidad el concepto 2022 es exactamente lo opuesto. Y Uruguay está en el momento en que tenemos calor, tenemos más facilidad para estar al aire libre, eso nos cuenta a favor, obviamente.
Entonces, la atención viene más por la atención primaria. Si todos nos resfriamos y todos hacemos cuadros leves, es un problema igual, porque vamos a faltar a nuestro trabajo y aumenta el riesgo de ese grupo vulnerable que todavía tenemos. Justamente eso le quería preguntar, porque desde el comienzo del problema COVID fue un tema de proporcionalidad. Si del 100% un 20% entra a CTI, en este caso es menos, pero pensemos en lo mismo, y los contagios crecen y crecen, otra vez ese porcentaje que va a CTI, por más que sea pequeño, son cada vez más personas. Eso está haciendo pensar en la posibilidad de volver a liberar camas. Hay centros que eran COVID que dejaron de serlo en base justamente a la mejor situación. ¿Se está mirando de otra forma y se están empezando a tomar previsiones con respecto a eso? La estructura nunca se desarmó al nivel de la prepandemia. En la prepandemia teníamos en CTI 650 camas. En el pico abril-mayo se llegaron a un poco más de 1.950 operativas y ahora andamos en unas 750. Y se ha mantenido del mes de julio para acá un nivel nunca menor de 300 camas libres. Y todos los CTI tienen y siguen teniendo camas donde recibimos COVID o personas con hisopado pendiente, donde se guardan, hasta tener el resultado, todas las medidas de precaución de protección personal hacia el paciente y la familia del paciente, ¿no? Entonces, la estructura no va a cambiar demasiado. Nosotros quedamos con una estructura preparada para esta situación. Y en ese sentido creo que hay que transmitir tranquilidad también. Creo que hay buenas noticias por delante por las características de letalidad que tiene este virus. Como tú decís, pasamos de un 2% o algo menos de casos graves al inicio, en un panorama que nadie estaba inmunizado, a un 0,2%, 10 veces menos, de formas graves ahora, pero claro, si el número absoluto aumenta mucho, sí vamos a tener un aumento de algunas decenas de casos graves, y eso puede pasar. Pontet, quiero hablar un poco más acerca de lo que ha ocurrido en estos últimos meses con los casos de CTI. Primero que nada, conocer la ocupación actual de camas de CTI, ¿en cuánto está? Está alrededor de 60% en el total, y por COVID 3%. Bien. Ahora, haciendo un poco, había un informe que había publicado El País en los últimos días que desmenuzaba las muertes entre octubre y diciembre, más de 120, y daba cuenta de los porcentajes de no vacunados. Al día de hoy, ¿qué podemos decir respecto a las ocupaciones en CTI por COVID? ¿Qué porcentaje tiene una dosis? ¿Cuáles más o menos tiene las dos primeras? ¿Quiénes? ¿Hay casos de personas con el refuerzo de Pfizer que estén en CTI? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? También para, por lo menos, poder trasladar la realidad de la vacuna y el desarrollo de la enfermedad, ¿cómo puede terminar en un CTI? Sí, a ver, hemos insistido mucho en que cuando hablamos de comparación de un pequeño grupo de personas que tenemos en CTI, por suerte pequeño para nosotros, cuántos están vacunados, cuántos no, en realidad estamos comparando peras con manzanas, porque estamos comparando personas vacunadas que son de una enorme población de 2.700.000 que están vacunados, contra una población de no vacunados, que son alrededor de 20 en CTI, de unos poco más de 200.000 que no se vacunaron. Entonces, la comparación solamente entre los que están adentro de CTI no es la que da el mensaje correcto. El beneficio de la vacuna es mucho mayor que una simple comparación. Aunque fueran mitad y mitad, porque yo te digo, si tuviéramos la mitad en CTI, la mitad vacunada y la mitad no vacunados, alguien puede pensar, bueno, entonces da lo mismo porque son 50 y 50. Pero no, venimos de poblaciones que tienen universos de tamaños diferentes. Concretamente a lo que tú decís, para nosotros no hemos tenido cuenta entre 0 y 1 vacuna porque a esta altura es lo mismo. El que tiene una sola dosis no está protegido. Y con 2 dosis, ahora hay 5 o 6 pacientes. Esto va cambiando, ¿no? Porque alguno se va, otro ingresa. Y alrededor de 20 que no están inmunizados, con ninguna o con una.
eso no lo sabemos. Con 3 dosis en este momento no hay. Hubo algún caso fugazmente. O sea que la tasa de ingreso cada 100.000 personas con 3 dosis es casi cero, 0,00 creo. Y con 2 dosis es mucho más baja, en unas 50 veces, que los no vacunados. Con respecto a la mortalidad de las personas que ingresan al CTI por COVID. Bueno, ahí la mortalidad ha venido bajando un poco, nos faltan datos actualizados, pero ahí es interesante otra vez volver a lo que está pasando en otros lugares. Si uno mira lo que salió publicado la semana pasada en Sudáfrica, donde además, y eso es otra buena noticia, ellos tienen una tasa de vacunación que no es muy buena, andan menos de 30% con 2 dosis todavía, y sin embargo el porcentaje de pacientes en CTI no son muchos, pero además muchos no necesitaron ventilación mecánica. Llevan 20 pacientes con ventilación mecánica en el CTI en una serie de 49 hospitales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si bien necesitaron oxígeno y medidas de monitoreo dentro de terapia intensiva, la proporción que necesita ventilación mecánica invasiva, para nosotros un marcador de gravedad muy evidente, es menor con la variante Omicron, aún ingresando adentro al CTI. Así que bueno, yo creo que ahí tenemos muchos puntitos positivos para considerar, más allá de que cuidarse y vacunarse es un mensaje. Pero me importante. quedo con algo. Usted comentaba de su conversación con colegas de Madrid que hablaban acerca de las dificultades que provocaba el tema de los contagios dentro del personal de la salud. Sí. ¿Eso también está pasando acá? ¿Ya está repercutiendo en nuestro país? Pasando, ¿Y a qué punto también esa nueva faceta del problema puede llegar a complicar la situación? Y bueno, ese es, en este momento es la mayor amenaza que nosotros tenemos. Fíjate que cómo cambia el punto de preocupación. Cuando en abril nos preocupaban cuántos morían. Exacto. Ahora la mayor amenaza es cuántos faltan, claro, porque empiezan a comprometerse los servicios esenciales y a posponerse. Y también de otras especialidades, claro, sí, sobre todo. Esto tiene un efecto dominó, ¿no? Claro. Entonces empiezan a caer. Yo no trabajo en el quirófano, entonces te comentaba que el tema del ausentismo para poder hacer coordinaciones quirúrgicas. Claro. La preocupación viene por ahí. Y bueno, ahí hay una preocupación adicional que es nuestra, que no estamos todavía logrando los niveles de tercera dosis en el personal de salud con la vacuna. Ahora, ¿eso cómo se puede explicar? Obviamente, son parte de una sociedad que discrepa con algunos aspectos de lo que ha sido la vacuna de Pfizer, la metodología es distinta, pero ven la realidad de las personas que han muerto, que fallecen a nivel mundial, como que no son ajenos a la situación sanitaria. Bueno, creo que la explicación está por lo que tú dijiste primero. El personal de salud somos parte de la sociedad. Y en mayor o menor medida tenemos los mismos defectos. O sea, todos los uruguayos nos demoramos en algún grado con preocuparnos por una tercera dosis. Digo, en general hay muchos ahora preocupados. Y el personal de salud también. Y no nos fuimos a vacunar con la misma premura por una tercera dosis que por la segunda. Y eso lo muestran los porcentajes de los que tenemos tercera dosis, que no son tan altos que los que sí tienen o llegaron a la segunda. Ponte, ¿qué pasa con los niños? Teniendo en cuenta que bueno, ya se abrió la agenda, se va a empezar con esos niños que tienen capaz más riesgos que otros, TEA, síndrome de Down, pero ¿lo ve bien que se abra de esa manera la vacunación a pequeños de 5 a 11 años? De hecho, Pfizer ya anunció que empieza con ensayos para menores de 5. Bueno, ahí te tengo que repetir lo que dicen otros colegas, porque yo no soy pediatra pero y no estoy metido en el tema. Pero la situación de los CTI con los niños, pienso principalmente. Ahí hay un tema de que el tema con los más jóvenes, digamos, es que son, además de la preocupación individual por su propio riesgo personal, que es bajo, está la posibilidad de transmisión.
y de transmisión, como tú decís, a esos grupos de riesgo, pacientes, por ejemplo, con personas con síndrome de Down, ya hace tiempo, hace varios meses, están identificados específicamente, igual que los inmunocomprometidos, como una población especial de riesgo. Incluso eso se demostró con la variante Delta. Entonces, hay otra vez la preocupación en los niños de cuidar a los más frágiles, como en los adultos queríamos al inicio cuidar a los ancianos, por ejemplo, y a los más frágiles como a los obesos. Entonces, esa noción de inmunidad colectiva se ha extendido también como concepto importante hacia los jóvenes y niños. ¿Qué pasa con la situación emocional del personal de la salud? Porque vienen de un desgaste enorme de todos estos años de pandemia y enfrentarse a una nueva ola con estas características tan distintas, ¿eso se está trabajando? ¿Cómo se está viendo? Sí, se ha intensificado, por suerte, el trabajo de soporte psicológico y el trabajo con las condiciones de salud laboral. Se han abierto oportunidades de consultas, incluso individuales, a nivel de salud mental del personal de salud. Pero eso ha sido una posición más bien reactiva, ¿no? A que se vio más frecuencia de estrés, más frecuencia de ansiedad, de depresión, de insomnio, de burnout en términos generales, de ausentismo por esa razón. Hay personas que hoy en día están con certificación, no trabajando, por razones de salud mental, en una proporción mayor a la época prepandemia. Capaz que no es ninguna novedad, pero es una cosa preocupante porque ha incluido a franjas de edad que no era lo habitual. No era lo habitual que un médico de 30 años, que está arrancando, que tiene la fuerza, la energía, las ganas, esté faltando a trabajar porque está deprimido, porque no duerme. Esas cosas antes no las veíamos. Vuelvo al tema de los CTI sobre todo y la tercera dosis. Nos han llegado muchos reclamos, de hecho se lo trasladamos al secretario de la Presidencia que estuvo la semana pasada aquí en Arriba Gente, las demoras en el acceso a la tercera dosis, sobre todo en este último periodo que la gente empezó a ver la realidad, ve esos 5.000 casos y dice, bueno, está así, por las dudas me voy a agendar. ¿Han tenido información de las familias, por ejemplo, de personas que no han logrado acceder de forma rápida a la tercera dosis? No, de las familias no. Hemos hablado con directores departamentales de salud. Están trabajando, están fortaleciendo los vacunatorios. Que muchos dejaron de funcionar, en mutualistas, por ejemplo. Hay una marcha atrás en el sentido positivo de eso, es decir, de volver a fortalecer los vacunatorios en recursos y en tiempo, es decir, en definitiva, en la cantidad de vacunados por día. Y sí, están trabajando para que el ritmo se acelere. También es cierto que, y eso es para la gente importante, las personas que tienen menos de 6 meses de la segunda dosis, hay que transmitir tranquilidad. Hay un dato que va más allá de lo normativo, de decir, bueno, yo tengo 6 meses y mañana tengo 6 meses y un día, entonces pasé a tener mucho más riesgo, ¿no? Esto no es matemático, ¿no? A ver, los trabajos científicos muestran que el riesgo de enfermedad grave o ingreso a CTI empieza realmente a multiplicarse y pasa por un factor de mayor a 2 después de 8 a 10 meses de la segunda dosis. Entonces, cuando se habla de 6 meses, se habla de un rango de seguridad. Para manejarse, normativamente hay que poner una fecha para organizarse y planificar. Pero si yo tengo 6 meses y medio de vacunado, no estoy desprotegido como si no estuviera vacunado. Eso no es matemático. Empieza así a caer progresivamente, pero la inmunidad no es lineal con el nivel de anticuerpos. Hay un tema, y especialmente se demostró con Omicron, que la inmunidad celular nos cuida mucho, algo que es dependiente de células T y células B memoria. La memoria de haber tenido COVID o de tener las dosis de vacuna, que hay que acordarse que están diseñadas para la cepa original,
es muy buena en cuanto a defensa, sobre todo para enfermedad grave. Entonces, creo que hay que estar tranquilo, hay que agendarse para la tercera dosis, el que no la tiene, y esperar tranquilo. ¿Y por qué, para no irnos de la tercera dosis, por qué el personal, ahora me quedé pensando, el personal de la salud se inoculó con Pfizer? Sí. ¿Por qué está resistiendo un poco a la tercera dosis? Si es Pfizer también. No, yo creo que no es una resistencia consciente, es un tema de que... de creer que ya están inmunizados. En la tranquilidad que tuvimos en el segundo semestre del año, ¿no? Entonces, bueno, capaz que la tercera no se precisaba tanto. Nosotros hemos que acordarnos, si no tuviéramos... Yo te devuelvo la pregunta, si no tuviéramos Omicron, capaz que no estábamos muy preocupados por una tercera dosis, ¿no? ¿Ahora tampoco con esta realidad? No, claro, pero ahora sí empezó a preocupar. Pero me refiero a que con la segunda dosis todos ganamos tranquilidad. La cepa Delta, que entró en julio, hay que acordarse de eso. No tuvo un efecto tan importante como Omicron. Prácticamente efecto. A nosotros, el Uruguay fue golpeado por la cepa P1 y no por la Delta. Entonces, esas son cosas que influyen en lo que la construcción mental que la gente se va haciendo de cuánto está protegida, ¿no? Eso mismo era lo que le quería preguntar, esa percepción que hay de yo ya me contagié, así que estoy inmunizado. ¿Esa percepción es falsa? Sí, especialmente para Omicron es falsa, porque la protección, la inmunidad natural contra Omicron no es buena. La protección anda en el entorno de 20%. También es cierto que el riesgo de una forma grave de Omicron en personas que tienen algún grado de inmunidad natural o por la vacuna, el riesgo de enfermedad grave es bajo. Y eso también hay que decirlo, porque si no, claro, no digamos la mitad de las verdades, ¿no? Y profundizando en ese tema también, el tema de que se presenta en forma diferente, puede ser una complicación en el sentido de uno lo escucha todo el tiempo, ahí está, memes, es alergia, no es nada, a lo que es algo... Me gustaría que también profundizara en eso, a qué debemos prestarle atención, porque no es tal como se pensaba antes. Bueno, sí. A ver, los mayores riesgos vienen en que cada vez los grupos más vulnerables para adquirir una forma grave, a medida que pasa el tiempo, van a ir aumentando. Porque el efecto primero, es mayor claramente para los no vacunados, y eso hay que insistir con eso, porque no solamente por pedirles que se vacunen, sino por las condiciones en las que se pueden ver expuestos. Y eso incluye si las personas van a poder entrar en lugares donde hay eventuales aglomeraciones, por ejemplo. Si no estás vacunado, estás en un elevado riesgo, ahora más que nunca, de recibir coronavirus, y ese coronavirus sigue siendo coronavirus, aunque sea otra variante. Y después que los vacunados, a medida que pasa el tiempo, van a ir perdiendo inmunidad. Entonces, la población vulnerable eventualmente puede irse incrementando a medida que pasa el tiempo. Y eso es uno de los riesgos que tenemos, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Sí, casos de reinfección muchísimos con esta variante Omicron, ¿no? Sí, hay casos de reinfección. Parece que eso es lo que más ha sorprendido, porque empieza a verse gente que ya tuvo otras variantes y que ahora va a adquirir el Omicron. La noticia buena es que hay información sólida de que después de tener la Omicron hay una buena defensa contra otras variantes que tienen más letalidad, como la Delta. Entonces, se está viendo ya en los países que el Omicron domina, que hay una inmunidad cruzada hacia atrás, digamos, ¿no? En que si volviera a dominar o a emerger una variante más letal, eso podría agarrar a la gente más con mayores defensas. Pontet, usted que es médico intensivista y lo hemos hablado con científicos, sobre todo del Instituto Pasteur, me imagino que ustedes en alguna medida tienen diálogo o seguimiento con alguno de los pacientes que han estado en CTI con COVID.
¿Cómo son esos efectos? ¿Qué han notado en la población que ha ingresado a cuidados intensivos? Bueno, ahí hay un espectro muy variable porque depende mucho de cuánto tiempo estuvieron en el CTI. Los pacientes más graves y que sobrevivieron, un porcentaje muy importante quedan con secuelas. ¿Cómo cuáles, para entenderlo? ¿Cómo cuáles? La fatiga al caminar, la debilidad muscular. Algunos no se han podido reintegrar a su vida previa. ¿Y eso queda de forma crónica o va evolucionando? Bueno, se ha visto que las dificultades han durado promedialmente unos 6 a 8 meses, pero también eso es muy variable y obviamente no tenemos una perspectiva demasiado larga en el tiempo porque todo es reciente, ¿no? Llevamos 2 años de pandemia. Pero también hay impacto a nivel familiar, ¿no? Porque claro, en esto se ha visto, nosotros en la ola vimos tragedias familiares, justamente porque los contagios, allí tenemos que tener memoria y volver atrás. El punto de contagio más grande que tuvimos en el Uruguay fue intrafamiliar. Entonces lo que vimos en CTI, que estaba el hijo de 40 años y la mamá de 70, los dos internados en CTI, y uno fallecía y el otro no, de repente. Entonces, o morían los dos y el resto de su familia. Y habían tragedias familiares porque faltaron los dos o porque uno salió pero quedó con obviamente ese dolor que no tiene solución de la pérdida, ¿no? Entonces, las secuelas vienen por el lado somático, pero también por lo neuropsicológico. Pontet, le tenemos que agradecer muchísimo esta entrevista en profundidad que intentamos realizar, sobre todo para entender qué es lo que está pasando, desmenuzar un poco esos datos, ¿no? Que a veces decimos, bueno, como decía hoy, tantos están vacunados, tantos no, tantos mueren y tenían las 3 vacunas. Digo, y está muy bueno poder aclarar esos universos que son tan diferentes, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, estamos a las horas. Gracias. Era el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, que pasó también por aquí en Arriba Gente.